Bueno, no sé por qué, pero mi tarjeta parece que ha dicho que hasta aquí se ha muerto o algo así. He tenido que esperar mucho a que se descargara en YouTube la serie previa para poder ver dónde se había quedado. Y parece ser que se ha interrumpido cuando estaba revisando, repasando muy por encima la obra de Fosters, que no tiene que ver con el sitio de Breda, ni con la relación ni con los influjos mutuos entre la literatura española y neerlandesa. Por lo tanto, una vez mostrado este volumen, una vez expuestos los trabajos que más o menos tienen que ver con este volumen, habiendo hablado de esos estudios generales sobre las literaturas neerlandesa y española, iba a decir castellana, pero no sé si se ocupará también de las otras lenguas y literaturas peninsulares. Bien, pues solo queda una obra de la que no ha hablado Wikipedia en español, y es una obra notabilísima: Lope de Vega y la tradición occidental, parte uno. El simbolismo bíblico de Lope de Vega, algunas de sus fuentes. Y parte 2: el manierismo de Lope de Vega y la literatura francesa. Al final, la literatura occidental, Lope de Vega y la tradición occidental, se queda básicamente en la Biblia y los escritores franceses. En la contraportada viene una fotografía de Simon Anselmus Fosters con un sombrerete y una pequeña biografía. Dice, su cuna fue Breda. Vaya, definitivamente. Al final todo el mundo tendría que acabar diciendo Breda, la rendición de Breda. Es la forma calderoniana. Y bueno, parece ser que es la que quizá, sí, sin duda por influjo de Calderón, prefiere Fosters. O lo que les habrá dicho para que le hagan la nota biográfica. Su cuna fue Breda, la ciudad más cargada de historia española en los Países Bajos. Tomó la borla de doctor. Afortunadamente, los doctores en Bolonia no tenemos borla, no tenemos ese pompón. Tomó la borla, bueno, claro, a lo mejor se llama borla, pero no tiene aspecto de borla. Tomó la borla de doctor de neerlandés en la Universidad Católica de Nimega y se licenció de español en la de Groninga. Vaya, primero se doctoró y luego se licenció. La odisea de su vida le llevó... no parece muy apasionante esta vida tampoco. La odisea de su vida le llevó a enseñar lengua y literatura españolas en la Universidad de Groninga. Bueno, apasionante, qué odisea. Qué viaje, eso es viajar. Fue de Breda a Groninga. Tramontana, del hispanismo neerlandés, y en la Universidad de la Columbia Británica, a orillas del Pacífico canadiense. Bien, eso ya sí, eso es moverse más. En 1975 la Universidad de Utrique, vamos, si decimos Breda tenemos que decir Utrique, le nombró investigador científico de literatura española. Entre sus múltiples estudios, 5 libros y más de 30 artículos publicados en España, 5 libros y más de 30 artículos, bueno, como si fuera Menéndez y Pelayo. La nota biográfica, desde luego, intenta tirar de algo que es bastante sensato, bastante modesto, bastante moderado. No todas las vidas tienen que ser apasionantes, y desde luego las de los eruditos pues suelen no serlo. Ya vimos la biografía de Serrano y Sanz, que era la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte, y entre una y otra cosa, libros. Bueno, en este caso también encontramos libros, pero en la fecha en la que se publica esto, que es 1976, pues solo lleva 5. 5 libros y más de 30 artículos publicados en España, Estados Unidos, Alemania y en el Benelux. Se destacan 3 temas principales: la lexicografía neerlandesa y española, el mutuo concepto de los Países Bajos y de España en sus respectivas literaturas, en unión con las relaciones culturales de dichos países, y por fin, último en el orden pero no en importancia, los modelos extranjeros de la obra ingente de Lope de Vega. Y eso, si nos metemos en un artículo en una enciclopedia digital, pues ni viene, pero era uno de los temas de su vida. Bueno, de hecho, uno de los temas de su vida que arroja pues esta obra.
Varias veces portador de becas holandesas y canadienses, fue premiado por la Asociación Canadiense de Hispanistas a causa de su análisis de 2 sonetos de Garcilaso y es miembro electo de la Maatschappij de Nederlandse Letterkunde, establecida en Leiden, Holanda. Estos 2 volúmenes tienen además algo interesante añadido, muy interesante, que es que pertenecieron, y aquí está su ex libris, con un arco más o menos islámico, pertenecieron a la biblioteca de Miguel Cruz Hernández, el autor de la historia de la filosofía árabe o musulmana, no recuerdo. Yo lo conocí en la Escuela de Estudios Árabes de Granada, en una reunión que conmemoraba la fundación, y me sorprendió que el mayor experto en filosofía árabe de España evidentemente mostrara con muchísima claridad que no hablaba árabe, que lo suyo era un árabe leído. En sus libros la verdad es que se ocupa más de fuentes latinas que de arábigas. Pero bueno, no debería haberme enterado de que murió comprando los libros de su biblioteca. Falleció, parece ser, en 2020 y no se hizo ninguna portada. Habitualmente el único periódico del que se podían esperar este tipo de portadas era ABC, pero ABC ya no está para esos menesteres. Y uno se entera de que los eruditos españoles mueren cuando salen a pública almoneda sus libros y uno se hace con ellos. Es, desde luego, terrible, y ya es bastante sorprendente que alguien se haya acordado en Wikipedia en español de hacer un artículo para Simon Foster, porque me parece tremendo, me parece terrible. En los Países Bajos ni se han acordado de hacerle un pequeño artículo, algo tan esencial, aunque bien han hecho algo sin duda más útil, que es digitalizar parte de su obra, y la voy a enlazar, desde luego. Y cuando trate de Lope de Vega, evidentemente recordaré a Foster y comentaré su obra, y cuando trate de Rubens, por supuesto. Así son las cosas.